Bueno, en este café que estamos ahora, que se llama Cheroca, que en guaraní quiere decir mi casa, yo desde chiquito tomaba café acá. Antes de imaginarme que iba a poder escribir 7 libros, que me iba a ir a vivir afuera del país durante 20 años. Ahora vivo en Colombia, trabajo en la Universidad de los Andes. Y bueno, este es uno de los libros que he terminado de publicar, uno de esos 7 libros que hice, que cuentan un poco la vida en imágenes de un revolucionario campesino mexicano que se llamó Emiliano Zapata, que fue el líder del Ejército del Sur, que fue trágicamente asesinado a traición por el Estado mexicano el 19 de abril de 1919, y con eso se cerró la posibilidad de una verdadera revolución, podríamos decir, en México, ¿no? Este es un momento épico en donde el líder revolucionario del sur de México, que es Emiliano Zapata, se encuentra con el líder revolucionario del norte, Pancho Villa. Entran a México y toman la casa presidencial. Acá están sentados en el sillón presidencial. Imagínense ustedes todos los campesinos, como si los campesinos tomaran la Casa Rosada, ¿no? Y lo bueno de este libro es que cuenta historias que no se han contado en la revolución. Por ejemplo, la historia de las mujeres que pelearon en la revolución, ¿no? La historia generalmente que se cuenta de las mujeres de la revolución es que eran las mujeres que acompañaban a los hombres haciendo la comida, pero hubo coronelas, hubo mujeres con rango militar importante que tomaron pueblos y que condujeron tropas de hombres. Tenemos el caso, por ejemplo, de Amelio Robles, que es un caso de transgénero de la revolución. Era Amelia Robles, que se convirtió en Amelio Robles y que fue reconocido como coronel por el ejército mexicano y fue condecorado, ¿no? Acá tenemos a Zapata, que era un campesino que no le gustaba mucho toda esta cuestión, digamos, de la formal y de los políticos, ¿no? Acá lo vemos a Vasconcelos, por ejemplo, el famoso escritor Vasconcelos, que dice unas cosas así como que estos eran unos salvajes que venían a tomarse la ciudad, ¿no? Y después también el tema de los rostros espectrales, las fotografías que afortunadamente poseemos de toda la gente anónima que participó en la revolución. Quedan los nombres de los líderes, pero los nombres de los soldados, de las mujeres que combatieron, quedan generalmente olvidadas en la historia. Y lo que tiene bueno el libro es que tiene 186 fotografías, que fue muy difícil conseguir porque las fotografías están esparcidas en archivos privados, en archivos nacionales, bueno, etcétera, etcétera. Para tratar de mostrar, digamos, hacer una retrospectiva, ¿no? El famoso encuentro de Zapata con Madero, que era el presidente en ese momento de México, que también, digamos, se terminó peleando Zapata, porque lo que Zapata quería era básicamente la redistribución de las tierras en lo que se llamó la firma del Plan de Ayala. Esta es una foto falsa de la supuesta firma del Plan de Ayala. No sabemos muy bien, digamos, ¿no? Acá supuestamente también está firmando el Plan de Ayala. Pero Zapata después empezó a ser utilizado como propaganda. Por ejemplo, acá tiene una botella de cerveza en la mano, ¿no? Como propaganda revolucionaria, antirrevolucionaria. Podemos ver, por ejemplo, aquí en estos lugares estos combatientes anónimos de los que hablamos, ¿no? Que se conoce, por ejemplo, que este es Jesús Figueroa, pero es Jesús Figueroa y sus hombres. Esta gente pasó a la historia como fantasmas sin nombre, ¿no? Afortunadamente nos quedan Miren este tipo, por ejemplo, un revolucionario con su burro, ¿no? El libro rescata también, como dijimos, la participación de las mujeres, pero no de mujeres que estaban cocinando, surciendo calcetines, sino de mujeres que tenían un fusil al hombro, ¿no? Como en el caso de la costeña, ¿no? Acá estamos viendo la costeña, que parece que era bien brava, ¿no? Acá también está la costeña, ¿no? Y acá la tenemos a la coronela Amparo Salgado en una foto de estudio, obviamente que no se iban a la revolución con esos vestidos,
pero es claro las cananas con las balas que le cruzan acá y es una foto que fue hecha por una fotógrafa que era amiga de los revolucionarios mexicanos, que era Sara Castrejón, que guardó esta foto de estos revolucionarios, digamos, ¿no? Y acá tenemos la mascota de la revolución, la que le decíamos la mascota de la revolución. Era porque era chiquitita, después entendimos que el contexto de esta foto es más complicado que eso. Y el caso del transgénero, Amelia Robles, que se vuelve el coronel Amelio Robles, reconocido más tarde por el Ejército Nacional como coronel. Y acá tenemos la madre de Zapata, cuando detienen a todas las mujeres, digamos, que están al lado de Zapata, la mamá, la esposa, las amigas, las hermanas de la mamá, ¿no? Etcétera, etcétera, cuando son detenidas por revolucionarias, ¿no? Y lo bueno del libro es que tiene varios artículos sobre el papel, ¿no? El doble crimen de ser mujer y zapatista, por ejemplo, ¿no? Mestizaje inconcluso, raza y gobierno de la población. Este es mi libro colombiano, como el libro que yo debía escribir después de 14 años de vivir en Colombia, de tener 2 hijas colombianas. Yo sentía que tenía que hacer un libro sobre Colombia. Y tenía que hacer un libro sobre Colombia porque este libro, o sea, yo no sabía nada de historia de Colombia. Pero este libro me obligó a leer, o sea, uno puede ver la cantidad de bibliografía que tiene el libro sobre historia colombiana y tuve que aprender básicamente la configuración, el esquema central de la configuración de la historia colombiana. Y después siempre hubo un tema que me obsesionó a mí, que era por qué todos los escritores del siglo XIX y del siglo XX en América Latina estaban tan obsesionados con el tema de la raza. ¿Por qué la raza era un problema? Y después cuando entendí que la raza era un problema, o sea, no era un problema per se, era un tema. Claro, en muchos casos era un problema. Entonces uno se pone a leer Martí y está la raza. Se pone a leer Sarmiento y está la raza. Se pone a leer el Martín Fierro y está la raza. Se pone a leer una novela como Zap de Gertrudis Gómez de Avellaneda y está la raza. O sea, se pone a leer el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz y está la raza. O sea, en todos lados y en todos los puntos de América Latina, Brasil, bueno, Brasil ni hablar, ¿no? Casa Grande, Sensala, Jorge Amado, que también habla sobre la raza ahí en Bahía. Entonces, este libro, si bien trata el caso colombiano, en realidad sirve para pensar las configuraciones del gobierno de la población en América Latina. Si el mestizaje siempre fue un problema para los gobiernos de América Latina. Durante el siglo XIX el mestizaje fue una pesadilla, nadie quería estar mestizado con nadie, querían pureza de sangre, pureza de raza. Cuando se cumplen los primeros centenarios de la República, todo el mundo empieza a celebrar esta vaina que es el crisol de razas, ¿no? Ay, nosotros somos un crisol de razas, ay, nosotros somos un conjunto de mezcla de poblaciones. Pero eso fue siempre una celebración discursiva del mestizaje. En la realidad siempre supimos que las razas seguían funcionando. Acá en Argentina se describieron como cabecitas negras, en otros lados directamente como negros, los indígenas. Siempre hubo una clasificación étnica, racial, que constituyó la desigualdad de nuestras naciones en América Latina, ¿no? Con los agradecimientos explico
cómo surgió este libro, digamos, ¿no? Y en cuál fue el contexto histórico. Este libro se escribió a lo largo de varios años, desde el 2015 hasta el 2021, en momentos de cruentas agitaciones vitales, de dolorosos procesos de transformación personal, pérdidas irreparables, derrotas existenciales. Se elaboró mientras afuera el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos Calderón firmaba un tratado de paz en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Transcurría la pandemia del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del coronavirus, y hacia el final, ante el trágico gobierno de Iván Duque, surgía ese maravilloso proceso de insurrección nacional y popular de la juventud colombiana llamada Paro Nacional. Este libro es hijo y testigo de esos momentos históricos, de mi vida como extranjero en Colombia, momentos en los cuales los colombianos buscaban y buscan, con mucho esfuerzo y dolor, asegurar una paz duradera, una reconciliación nacional, en medio de masacres cotidianas, asesinatos de líderes sociales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Así, este libro es testimonio y al mismo tiempo instrumento de mi supervivencia. Es un hijo de la zozobra. La escritura de estas páginas fue esencial para conjurar múltiples mezquindades sociales y académicas, así como para apreciar la generosidad supérstite de algunos colegas, sobre todo para enseñarme a entender que algunas cosas en la vida no tienen retorno. La esperanza del conocimiento y la escritura parecen prácticas triviales y banales frente a aquello que el poeta peruano César Vallejo denominó los golpes del odio de Dios y Hannah Arendt la banalidad del mal. Sin embargo, no me es posible vivir, amar, aprender o tratar de transformar mi realidad cotidiana sin el ejercicio continuo y por momentos doloroso de la escritura. Bueno, pelado, placer saludarte. Estamos hablando estos días. Por acá nos encontramos. Cada 3, 4, 10 o años diciendo vueltas. Bueno. Chao. Hasta luego. Bueno, esto que vemos acá era un supermercado, que era como el supermercado junto con la granja, eran como los dos supermercados, los únicos dos supermercados que tenían Reconquista y el más grande. Me acuerdo en la época de la hiperinflación, en el 89, que veníamos con mi papá a comprar a la mañana, porque ya a las 2 de la tarde ya tenían otro precio las cosas. La hiperinflación llegó en el 89 al 5000%. Entonces uno compraba una lata de atún, a las 10 de la mañana valía 10 pesos y a las 4 de la tarde valía 40 pesos. Y había que venir a proveerse de comida, ¿no? Después la primera, como si estuviéramos en una situación de guerra, ¿no? Acá había una zapatería muy grande. Yo no me acuerdo si no era Darán la zapatería. No me acuerdo el apellido de la zapatería. Y allá estaba el único extranjero que vivía en Reconquista, que era un japonés, que tenía una tintorería, ¿no? Que era el único extranjero que vivía acá. Bueno, extranjero por lo menos asiático. Al final estaba la disquería de Mianca y la zapatillería de Malberti. ¿Sí? O sea, eso era todo lo que había en esta cuadra. Y siempre estuvo acá enfrente la zapatería de los Duriu
¿sí? La quiniela de Coco Fabricín, que estaba allá enfrente. Allá vivía el doctor Contepomi. Y bueno, esto más o menos, bueno, sí ha cambiado bastante. El Gran Hotel siempre estuvo. No sé si siempre estuvo en manos de los Rovers, pero siempre estuvo ahí, digamos. Y acá a la vuelta estaban los jueguitos electrónicos, que era donde todos nos escapábamos a la siesta y nos encontrábamos ahí a jugar a los fichines con los amigos, ¿no? La farmacia Sellaré en la esquina, enfrente de Cheroga. Bueno, todo eso se fue transformando, digamos. Ya no queda mucho de lo que era la ciudad antigua. Y ahí era el escribano Berlanga. ¿El escribano? Berlanga. Exacto. Esta era la disquería de Mianca y acá yo me compré mi primer vinilo que fue parte de la religión de Charly García. La calecita que nos traía mi mamá, me acuerdo, a mí y a mi hermana, que para nosotros era, qué sé yo, como el Ital Park más o menos, ¿no? O sea, era una cosa impresionante y siempre pedíamos venir acá a la calecita y era toda una alegría, digamos, éramos muy chiquitos nosotros. Esta es la plaza de mi infancia, la plaza donde yo me crié jugando. Primero, bueno, veníamos con los papás, después nos empezamos a liberar y a empezar a descubrir que la plaza tenía muchos sectores. Fue todo un descubrimiento el de la plaza, digamos, ¿no? Que era una combinación de cosas nuevas, de cosas antiguas, de monumentos, de especie de árboles, de especie de planta, digamos, un poco lo que identifica, ¿cómo podemos decir?, a la ciudad, que le da cierta personalidad, ¿no? Porque esta fue como la cuadra central donde se fundó un poco la ciudad, con la catedral allá. Bueno, ya vamos a llegar al 25 de mayo, que era la casa original de Rosselli. Esta plaza para mí, en mi vida y la de muchos amigos, fue fundamental, ¿no? No había tanto juego como hay ahora, solamente estaban las hamacas y los sub y baja. Y había que hacer turnos para las hamacas, ¿no? Pues nos peleábamos para... Y la competencia, digamos, que quién hacía el tiro más largo, ¿no? Había que hacer el tiro más largo y saltar de la hamaca. Todavía están las hamacas. Esas son las mismas hamacas que existían cuando yo era chiquito, y el tobogán grande. Interesante que la placa dice que es el cincuentenario del pueblo católico de Reconquista. Interesante lo de católico, porque hay que pensar que acá existieron varias tribus indígenas que no eran católicas y que fueron violentamente sometidas a la conversión por parte de la Iglesia Católica. Que no haya ningún recuerdo ni ninguna memoria de los conquistados, digamos, de Cacique Ichalay, de los avipones, de la gente que habitó este territorio, ¿no? Este señor Manuel Obligado fue enviado por Sarmiento para conquistar nuevas zonas para conquistar y ganarle terreno a los indios y conquistar terreno para la soberanía nacional, ¿no? Aquí lo que tenemos es la glorificación del Estado, que se autoglorifica y que se autocomplace con sus propios héroes.
No, estaba pensando que el ilustre fundador, la idea de que hay como una especie de mesías o de única persona que funda una ciudad, borra justamente la memoria colectiva de que obviamente una ciudad no se construye con un solo tipo, ¿no? Sino que se construye con un conjunto de personas. Pero también es sobre cómo se construye, por qué se construye, para qué se construye, en dónde se construye. Bueno, acá es estratégico porque estamos entonces a la vera de unos ríos que permiten traer agua para la ciudad, etcétera, etcétera, un arroyo muy grande. Pero lo interesante del punto de vista de la fundación de Reconquista es pensar antes que nada de hablar de cualquier cosa hay que pensar por qué se llama Reconquista. O sea, el nombre de la conquista está en el nombre de nuestra ciudad. Esto fue una conquista. Bueno, ¿a quién se conquistó? ¿Por qué se conquistó y por qué se reconquistó? Quiere decir que atrás del nombre de la ciudad está la idea de la resistencia indígena que hubo frente al avance del Estado, digamos, para tomar estas tierras. Monumento más trágico que tiene, más trágico históricamente que tiene esta plaza, porque justamente habla de la deslealtad indígena con los indígenas y de la lealtad indígena con el Estado asesino de indígenas, ¿no? Los Launceros del Sauce, una comisión de mercenarios que fueron cooptados por el Estado para ir a matar a los otros indios, y gracias a ellos es que Obligado consigue conquistar a los indígenas de Reconquista. Entonces es muy trágico porque nos recuerda también lo que pasó en México con los tlaxcaltecas que ayudaron a conquistar a los aztecas, ¿no? En contra de Moctezuma. Entonces nosotros estamos celebrando a los mercenarios que se convirtieron en el catolicismo y fueron cooptados por el Estado para que esta ciudad se pueda fundar matando a su propia sangre, digamos. Es muy trágica este momento de la plaza, es realmente trágico y bueno, desafortunadamente la gente no lo sabe.